Queridos amigos del Ecuador y queridos amigos que desde España y desde el extranjero me preocupan por la situación del Ecuador. Ciertamente la situación en Ecuador es tensa y grave, aunque quizás no tanto como se pueda dar a entender desde las noticias en el extranjero. Vamos a intentar entender qué ha ocurrido y vamos a intentar ponderar los argumentos. Por un lado, el presidente Lenín Moreno y su gobierno tomó la semana pasada la decisión de eliminar los subsidios. Una decisión económicamente significativa, una decisión dura para muchos ciudadanos ecuatorianos, pero una decisión necesaria y justa para la economía ecuatoriana. Todos aquellos que protestan o reclaman, lo primero que deberían hacer para que su reclamación pueda ser legítima o escuchada es ¿qué alternativas proponen ante la gravísima situación económica que atraviesa el Ecuador? ¿Qué proponen para equilibrar un presupuesto que tras más de 10 años de correísmo y despilfarro está completamente desequilibrado e insostenible en un corto plazo? Una vez que se tomaron esas medidas, surgieron las protestas. Protestas, en un primer lugar, por parte de los transportistas, que se tomaron las calles y hicieron arrancones. Y luego protestas que continuaron en nombre del indigenismo, también arrancando las calles y con actos de vandalismo. En una democracia es legítimo protestar por aquello que dice que se está en desacuerdo con el presidente del gobierno. Y es legítimo mostrar su rechazo. Pero en ninguna democracia, en ningún lugar y en ninguna circunstancia es legítimo utilizar la violencia para ello. Y eso lo tenemos que tener muy claro. No es creíble que estas protestas tienen reclamaciones legítimas cuando no se han sentado a una mesa de negociación y cuando desde el primer momento han utilizado la violencia. Y además han amparado actos vandálicos. Actos vandálicos y más propios de un golpe de Estado que de una protesta social legítima, como es el tomar la asamblea, por utilizar su misma expresión, el invadir la Contraloría donde están los expedientes de los criminales y de los corruptos correístas, el trancar las calles, el impedir el comercio, el tomar unos pozos petroleros que son la riqueza para el país y tan importante, el impedir el comercio. Todo eso es increíblemente grave y no es propio de una protesta social legítima, porque no es pacífico, es más propio de un intento de golpe de Estado. Y lo que parece estar de todos estos movimientos es el intento de golpe de Estado del correísmo que quiere retomar las calles y que está muy preocupado porque el juicio contra ellos está a punto de empezar. No es verdad que es una movilización social. Primero, porque no hay movilización porque la mayor parte de los ecuatorianos se les impide movilizarse. Y segundo, porque no es social. No hay nada más antisocial que la violencia, que las piedras, que el impedir a la gente circular, trabajar y una convivencia pacífica. A partir de ahora, lo único que queda es que el presidente legítimo constitucional del Ecuador aguante. Tiene de su lado la mayor parte de los ecuatorianos, y esto nunca se puede olvidar. Tiene de su lado a las Fuerzas Armadas, tiene de su lado la legitimidad democrática, tiene de su lado a gran parte de los partidos políticos, porque no tiene la oposición los 2/3 en la Asamblea para hacer el cambio democráticamente y constitucionalmente legítimo, y no lo están haciendo porque no tiene la mayoría. Y tiene el apoyo de la comunidad internacional. Y hay que decirlo más claro. La CONAIE, la organización indigenista que dice promover, ha perdido toda legitimidad democrática para sentarse en una mesa de negociación, porque ha apoyado la violencia. Y ha apoyado la toma de la asamblea, según ellos han dicho literalmente. Y en una democracia, o se negocia o se es violento, pero no se tiene legitimidad para hacer las dos al mismo tiempo. La CONAIE no tiene legitimidad democrática porque no ha sido votado y no representa a todos los indígenas del Ecuador. Eso no se puede evitar. La CONAIE no ha sido votada por los indígenas. Hay que distinguir mucho indígenas, de indigenismo, de movimientos politizados que en nombre de los indígenas se arrogan una representación que no tienen para conseguir sus propios intereses políticos. Y eso es la CONAIE, no son los indígenas, que es algo muy distinto. A partir de aquí, lo único que queda para el futuro es hacer política y todos comportarse responsablemente. La academia, que no debe alentar la violencia ni la subversión del orden democrático, sino que debe apoyar la paz, la negociación, el diálogo y el orden democrático. Los actores políticos que no pueden aprovechar esta oportunidad para intentar rascar votos de una manera rastrera y politiquera. La sociedad civil, que en Ecuador ha estado muy desarticulada en los últimos años del correísmo, que puede apoyar. Y es muy importante que desde el extranjero se apoye la paz y la legitimidad democrática en el Ecuador. Y es muy importante que aguantemos con serenidad este varapalo para que en el futuro Ecuador tenga más prosperidad. Fuerza Ecuador por un futuro mejor.